Arquitecto Boto Tripodaro y quiero presentarles uno de mis cursos de capacitación profesional, del papel a la obra, que se refiere a cómo ejecutar correctamente una estructura de hormigón armado. Más allá del mito del clásico 1-3-3, los hormigones son mezclas que tienen como principal componente el cemento y resulta muy importante conocer los distintos tipos de cemento. Las normas IRAM nos dan una clasificación dividida en dos partes, que son los cementos de usos más usuales y los que podríamos llamar especiales. Esto es lo que nos permite obtener hormigones para tratar distintas situaciones de obra. El proceso que comúnmente denominamos fraude en realidad es una reacción química que se produce entre la partícula de cemento y el agua cuando entra en contacto con esta. Es muy importante conocer qué sucede para también tener en cuenta lo que se tiene como relación agua-cemento y su importancia en la resistencia. También es muy importante conocer las proporciones que intervienen los distintos materiales en una mezcla y cómo pueden variar estas desde un hormigón convencional a otros tipos de hormigones. Otro factor también muy importante en el diseño de las mezclas es conocer las granometrías, las curvas de granometría y los distintos tamaños de áridos que se pueden utilizar en las distintas mezclas con distintos fines. También es importante reconocer la graduación de las partículas, que en función de esta graduación va a estar dependiendo la resistencia de un hormigón. También veremos las diferencias en los aspectos de ventajas y desventajas entre usar un hormigón hecho in situ o emplear hormigón elaborado. También vamos a describir los hormigones de última generación, aquellos que se están utilizando cada vez más. También veremos el shotcrete o hormigón proyectado y las distintas aplicaciones y sus ventajas. Como resulta muy importante entender qué pasa con el suelo donde se van a apoyar las fundaciones, tendremos un módulo dedicado a la introducción de la mecánica de suelos para poder entender bien este tema. Otro tema que desarrollaremos es el efecto de las arcillas expansivas, dado que no haberlas tenido en cuenta puede causar graves problemas. Veremos cómo tratar con ellas. Reconoceremos los distintos tipos de ensayos que se utilizan para conocer las características y las resistencias de los suelos. Recorreremos el paso a paso de los ensayos de penetración estándar, que es el ensayo de suelos más utilizados en nuestro país.
Finalmente, veremos cómo entender la representación gráfica de un ensayo de suelos. Y no vamos a dejar de lado la acción de las napas cuando están por sobre el nivel de la fundación, las distintas tareas para trabajar en presencia de agua, que son el achique o depresión de napas. También veremos las condiciones que tiene que cumplir el agua de napa para no considerarla agresiva al hormigón. También describiremos los ensayos Proctor, que son para medir el grado de compactación de un suelo en distintos trabajos de relleno o terraplenes. También veremos el módulo de balasto y su importancia en el dimensionado y resolución de las plateas de fundación. También nos referiremos a los entibados, tareas muy importantes para evitar desmoronamiento en los trabajos de excavaciones. Y por último nos vamos a referir al empuje de los suelos, considerando su importancia en los trabajos de los sótanos. Durante la ejecución de los tabiques submurales debe contenerse de algún modo la acción del empuje de los suelos. En este curso veremos los distintos métodos que se pueden emplear. También veremos cómo organizarse para comenzar una obra, o sea, para ejecutar los trabajos, teniendo en cuenta las principales prioridades para disponer una vez que comencemos los trabajos. El obrador no es como generalmente se considera una simple construcción, un cuartito, sino que hay que disponer distintas áreas para realizar los trabajos durante la ejecución de la estructura. También vamos a enumerar el equipamiento mínimo que es necesario para ejecutar una estructura de hormigón armado. Este que estamos detallando es el equipamiento mínimo. Por supuesto, pueden agregarse otro tipo de herramientas para mejorar el desempeño de los operarios. Una vez resuelto el tema del obrador, nos vamos a dedicar a lo que es lo más importante de la obra, que es el replanteo, y veremos extensamente el paso a paso de este tipo de tarea. Y por supuesto también nos vamos a referir a la nivelación, que es uno de los aspectos junto al replanteo más importante del inicio de toda obra. Una vez concluidas las tareas de replanteo y nivelación, se debe comenzar con el encofrado. Es la tarea primordial y le vamos a dedicar una extensa parte del curso. Veremos también los distintos tipos de madera que se utilizan para el encofrado y su incidencia en los costos o en los tiempos de ejecución. También veremos el uso de los encofrados industrializados y, a pesar del mito, veremos que también se puede utilizar en obras pequeñas. En los encofrados industrializados hay otras posibilidades de tratar la superficie de tapado o lo que sería el apoyo de la losa. Veremos el uso de los distintos tipos de desencofrantes que se pueden utilizar para preservar la vida útil de los encofrados. Finalmente, nos vamos a referir al cómputo para los presupuestos de la madera que se puede utilizar para la realización de un encofrado. Una vez terminados los encofrados, corresponde la disposición de las armaduras de acero y veremos las distintas modalidades en las cuales podemos proceder. Con respecto a las armaduras de acero, también vamos a ver las disposiciones IRSOC para tener conocimiento de cómo disponer esas armaduras en los encofrados. La durabilidad de una estructura de hormigón armado está directamente asociado a los recubrimientos, es decir, la protección de las armaduras de acero. Es muy importante saber cómo disponer los empalmes durante la ejecución de la armadura de acero. Un rubro aparte es la ejecución de la instalación eléctrica en losa, y a este rubro le vamos a dedicar
especial atención. Una vez terminada la armadura cero, hay que disponer el hormigonado, o sea, el colado de la mezcla en los moldes. Y veremos qué conveniencia hay utilizando distintas modalidades del hormigón. Previo al colado del hormigón, se debe verificar si el asentamiento es el que corresponde, es decir, si la fluidez de la mezcla es la que nosotros necesitamos. También veremos cómo se deben elaborar las probetas, porque es muy importante su elaboración para poder verificar si la tensión obtenida se corresponde con la requerida. Un capítulo aparte va a ser la consideración de las exposiciones perjudiciales para realizar la tarea de colado. También vamos a considerar las ventajas y desventajas de bombear o trabajar manualmente el hormigón. Es importante reconocer las inspecciones que debemos disponer antes de autorizar el hormigonado. Otro aspecto que vamos a considerar es la compactación del hormigón, o sea, el vibrado. Lo imponen las reglas del arte de la construcción y esta compactación es de vital importancia. Otro aspecto a considerar es la ejecución de las losas de supresión, es decir, cuando tenemos que ejecutar este tipo de trabajo que va a quedar bajo el nivel de una napa de agua. También dedicaremos parte del tiempo a ver las distintas disposiciones constructivas para la ejecución de plateas de fundación, muy utilizadas en los últimos tiempos en las construcciones en barrios privados. Dedicaremos un capítulo aparte a la ejecución de las losas o estructuras postesadas. Finalmente, vamos a tener en cuenta las secuencias del desencofrado, que también es una tarea que hay que realizarla con mucho cuidado. Es de vital importancia no solo cumplir con la secuencia ordenadamente, sino los tiempos correspondientes a cada una de estas. No podemos dejar de lado contemplar la influencia del curado, porque de esta tarea también va a depender la resistencia final de la estructura. A tal efecto, describiremos detalladamente los distintos métodos de curado. Por último, veremos cómo realizar un cómputo estimativo de la estructura, tanto de hormigón como del acero, sin tener toda la documentación completa. Este curso tiene una duración de 6 clases y lo dictamos por el sistema de videoconferencia utilizando la aplicación Zoom. Espero verlos próximamente.